Esta es la historia de un pequeño y poco conocido país tropical en África. La única nación de habla hispana en el continente. Su territorio fue adquirido a Portugal para facilitar la trata de esclavos de España. Pero en cambio, se desarrolló como una colonia católica con una economía agrícola exitosa. Después de una lucha obtuvo su independencia en 1968. Pero los sueños de independencia pronto se convirtieron en pesadilla cuando el país se sumergió en una década de sangrienta dictadura precomunista. La economía se arruinó y la mitad de la población murió o huyó al exilio. Incluso después de que el dictador fuera depuesto, el país luchaba por recuperarse de la ruina y la pobreza. Solo después de que se descubriera petróleo en la década de los 90, su fortuna cambió. Y hoy, 50 años después de la independencia, el país goza de la tasa de alfabetización más alta de África y es uno de los países más desarrollados del continente. Esta es una historia de triunfo sobre la adversidad en África. Esta es la historia de Guinea Ecuatorial. Guinea Ecuatorial se encuentra en la costa oeste de África Central. Está bendecido por un suelo rico y fértil, abundante lluvia, ríos, cascadas, bosques, fauna y flora diversa y una gran extensión del Golfo de Guinea. El territorio nacional incluye una porción de África continental. Está situada entre Gabón y Camerún y se conoce como Río Muni. Tiene también dos islas volcánicas, Bioko y Annobón, y tres islas más pequeñas, Corisco, El Obey Grande y El Obey Chico, así como otros islotes. Los exploradores portugueses descubrieron Bioko en 1471 y Annobón en 1472, y después de 300 años de un desarrollo mínimo, cedieron las islas y la costa continental adyacente a España, dando a Madrid acceso a la trata de esclavos africanos y a la mano de obra para sus plantaciones americanas. Sin embargo, los esfuerzos iniciales de la colonización de España fracasaron, y fue solo un siglo después cuando la Orden Católica Claretiana con sede en Barcelona emprendió un esfuerzo misionero sostenido cuando la colonización española comenzó en serio. La misión católica se extendió al continente en 1907 y en la década de 1950 Guinea Ecuatorial era 90% católica, la más alta de África. Venir a misiones no significa solo predicar el evangelio y celebrar misas, sino es todo un proceso de formación, incluso lo que hoy llamamos evangelización integral. Formar a la persona que al final pueda llegar a ser según la nueva figura de persona en Cristo, ¿no? Se ocuparon, por supuesto, de la enseñanza, para empezar. Enseñanza a todos los niveles. En 1900, el Tratado de París entre Francia y España estableció los límites modernos de Guinea Ecuatorial. Sin embargo, España solo tomó el control total de Bioko en 1910 y de Río Muni en 1926. En la década de 1900, España desarrolló infraestructuras y plantaciones, principalmente para el cultivo de cacao y de agricultura en general en Bioko, así como cacao y café en Río Muni. Se desarrolló además una industria maderera en el continente. Desde 1926 hasta 1959, España llamó a su colonia Guinea Española. El colonialista español tenía una ley que consideraba al ecuatoguineano, independientemente de cualquiera que fuera su edad, era social y legalmente menor de edad. Se creó una especie de situación que llamaban emancipados, que eran aquellos ecuatoguineanos a los que se le daba cierto grado de integración social, porque existía realmente, aunque no declarado, existía una especie de apartheid en que había sitios para blancos, otros sitios para los negros. El capitán que comandaba el distrito ordenó el corte de cacaoteros porque él quería que se implantase café, es decir,
Contrariamente, lo que uno haya trabajado se tuvo que cortar para de nuevo empezar a plantar café. Es decir, los trabajos eran de esta manera, de forma obligada. Mira, 200 años de la colonización, es decir, de los derechos limitables, de la libertad limitables, no podíamos alcanzar más allá. Tenía que recibir un documento que se llamaba salvoconducto, que quiere decir, tú no puedes salir del distrito a otro distrito. Después de la Segunda Guerra Mundial, el espíritu de independencia nacional se extendió por África. En la Guinea Española también hubo movimientos crecientes por la independencia total de España. Puedo decir que no, oposición como tal no debía llamarse, sino luchadores por la independencia. Luchaban para que Guinea Ecuatorial fuera independiente y que los ecuatoguineanos pudieran decidir sobre sus propios destinos. Un primer grupo de oposición fue establecido en 1947 por nacionalistas africanos, liderados por Enrique Embo Enkembe y Acacio Mañé Ela. Mañé eligió luchar por la independencia dentro del país y fue asesinado por los españoles en 1958. Quería mucho a los suyos, a los guineanos. Era un señor que tenía medios. No había para qué arriesgarse, pero o sea, él arriesgó por amor al país, a su patria. Enrique Embo también fue asesinado por los españoles en 1959. Que él va a luchar por la independencia de Guinea, porque esto ya era demasiado, que los demás países africanos ya eran independientes. Había llegado el momento ya para que Guinea también fuera independiente. Para desviar la presión internacional y desactivar la resistencia interna, el 30 de julio de 1959, España convirtió oficialmente a Guinea en parte de España, con Bioko y Río Muni reconocidos como provincias españolas. Al ser provincia española era mucho más prohibida la actividad política, porque no se permitía que un español vaya en contra de España. Si no, te sacan de la beca, te sacan del colegio, te impiden. Las actividades de independencia se unieron alrededor de tres grupos principales establecidos en el exilio. Cuando la política ya se empezaba a hablar y la gente se exiliaban fuera para hablarlo ahí porque no se permitía, ya había una represión total. Después se decretó el estado de autonomía. Cuando más los partidos se dieron a la luz. Después de 4 años como provincias de España, la Ley Básica para la Autonomía de las Provincias fue aprobada por el Parlamento español y adoptada por referéndum en Guinea Ecuatorial el 15 de diciembre de 1963. La autonomía entró en vigor el 1 de enero de 1964 y la colonia empezó a ser conocida como Guinea Ecuatorial. En mayo de 1964, Mungue, un partido respaldado por España, ganó las elecciones. Su líder, Bonifacio Ondo Edu, fue nombrado presidente del Consejo de Gobierno. Pero la presión para garantizar la plena independencia continuó creciendo en España. En los comienzos, en ese proceso, pues sí que fue democrático. Hubo una conferencia constitucional en España en que participaran todas las tendencias políticas ecuatoguineanas. A mi modo de ver, la primera constitución de Guinea Ecuatorial era una constitución bastante precipitada pero equilibrada, porque en la constitución del 68 efectivamente encontramos gérmenes de protección de derechos, porque esa constitución hará alusión a los derechos relacionados, por ejemplo, con la libertad del asociacionismo, el sindicalismo, el cooperativismo, la libertad de culto, las creencias. El 11 de agosto de 1968, el 64% de los ecuatoguineanos votaron para aprobar la Constitución. Pero algunos se opusieron, incluidos los partidarios del partido Unión Bubi. Muchos bubis se beneficiaron de las actividades económicas españolas en Bioko, y algunos apoyaron un esfuerzo para hacer de la isla un estado separado. Y yo creo que hay que decir que en Guinea Ecuatorial no se tuvo que
digamos, desencadenar grandes movimientos populares, ni luchas revolucionarias, ni mucho menos armadas, para poder llegar a la independencia. El 22 de septiembre se llevaron a cabo elecciones generales para los miembros de la Asamblea Nacional y el presidente, con la supervisión de la ONU. Yo creo que hicimos algo que España misma no hacía. Fueron elecciones totalmente democráticas, muy reñidas entre los partidos que participaban. La votación para la Asamblea Nacional de 35 escaños produjo una distribución bastante pareja de escaños entre los partidos. Hubo 4 candidatos en la primera ronda de la votación presidencial. Francisco Macías Nguema, el candidato más estrictamente antiespañol, fue el primero. Bonifacio Ondo Edu, el favorito de España, quedó en segundo lugar. El pueblo que no quería la continuidad de españoles por las cosas que ya conocía, Macías estaba propagando de que vamos a desligarnos totalmente de España y que el gobierno será nuestro. En una segunda vuelta electoral del 29 de septiembre, Macías ganó con el 62% de los votos. Entonces, finalmente, se estableció el escenario para la declaración formal de independencia y la ceremonia de entrega al mediodía del 12 de octubre de 1968. España estuvo representada por Manuel Fraga, ministro de Información y Turismo de España. Declaro formalmente constituida la República de Guinea Ecuatorial, de la que paso a ser su primer presidente constitucional. ¡Viva la República de Guinea Ecuatorial! Como guineano, a mí esto me sentó muy bien. Esto me sentó muy bien, porque además muchos países andaban en aquellos tiempos recibiendo la independencia. Todos nosotros anhelábamos ser independientes. Luego era para Guinea Ecuatorial una cosa gloriosa. Que me decían que el pueblo de Israel sufría esclavitud en Egipto y volvieron a sufrir otra esclavitud en Babilonia. Pero todos estos momentos, cada nación necesitaba la independencia. Y yo, por decir, ha dejado una herencia que hasta ahora nosotros conservamos. Es la total independencia. Nos sentimos libres, no influenciados por nadie. Por lo tanto, con España, con Francia, no queremos las influencias. El 6 de noviembre, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas votó para hacer de Guinea el miembro número 126 de la ONU. Un voto confirmado por la Asamblea General el 12 de noviembre de 1968. La emoción de celebrar la independencia recién descubierta no duraría mucho. Pronto la incipiente democracia se sumió en la opresión y en la dictadura. Debido al desarrollo español de las plantaciones, la tala y otras actividades económicas, así como las inversiones en infraestructura, educación y salud, en el momento de su independencia, Guinea Ecuatorial tenía una de las tasas de PIB per cápita más altas de África. Macías, a pesar de su estridente retórica antiespañola, reconoció la necesidad de continuar con la ayuda española, que solicitó y recibió. Irónicamente, Macías admiró el estilo dictatorial de Franco y otros fascistas y comunistas. Al principio, mostró tendencias dictatoriales. Apenas a los 3 meses de su mandato, ya se estaba gestando una crisis. Macías afirmó que los partidos perdedores en las elecciones estaban dando un golpe de Estado contra él con el apoyo de España. Trasladó a 7.000 Fanga Malabo para contener lo que él veía como una alineación peligrosa de España con los separatistas Bubi. Y exigió que la Guardia Civil, que contaba con 240 hombres, regresara a casa. Al ver el rápido descenso del país hacia la dictadura y alentado por España, el ministro de Relaciones Exteriores, Atanasio Ndong, y su representante en la ONU, Saturnino Ibongo, intentaron un golpe el 5 de marzo de 1969.
Otro gravísimo error que cometió España fue el intento de golpe de Estado del 5 de marzo, conociendo el carácter de Macías. Un hombre muy violento en su carácter, en el principio, muy prendado de sí mismo, muy orgulloso y sobre todo, muy amante del poder y de la libertad de gobernar él. Tanto Atanasio Endón como Saturnino Ibongo fueron rápidamente arrestados y ejecutados. El golpe había fallado. Bonifacio Ondoedu también fue arrestado y ejecutado el 5 de marzo como presunto colaborador. El único rival electoral que sobrevivió fue el vicepresidente Edmundo Bosio, jefe de la Unión Bubi. Sobrevivió algunos años, pero finalmente fue arrestado y murió en el año 1975. Entonces, con el fracaso del golpe de Estado y la comprobación de la implicación de España, entonces a Macías se le clavó de que el enemigo era España. El régimen se volvió contra los residentes españoles, a los que obligó a irse. Había unos 7.000 españoles viviendo en Guinea Ecuatorial cuando llegó la independencia. Para el 5 de abril de 1969 había poco más de 100 en el país. En solo 6 meses después de la independencia, Guinea Ecuatorial había perdido la mayor parte de su clase educada y profesional. La situación estaba a punto de empeorar. Al igual que muchos países africanos recién independizados, Macías solicitó la ayuda a los países comunistas para reemplazar los antiguos amos coloniales occidentales. Estableció vínculos especialmente estrechos con la Unión Soviética, China y Cuba. A la Unión Soviética se le concedieron derechos exclusivos de pesca con bases en Malabo y una base naval en Luba. Cuba proporcionó maestros y personal médico, y China brindó asistencia técnica y bienes de consumo. Bueno, yo creo que no fue ideológicamente comunista. Era por razones políticas. Al estar mal con España, entendió que España era Occidente. Él era radical en esto. Entonces empezó a buscar la ayuda en China. China le vendió toda la mercancía porque el país vive de suministros del extranjero. Macías también utilizó el intento de golpe del 5 de marzo para avanzar en su agenda personal para transformar Guinea Ecuatorial en una dictadura de partido único, comenzando con una sangrienta purga de sus enemigos declarados. Macías sospechaba que miembros de la oposición política, sus propios ministros, miembros de la Iglesia Católica y diplomáticos trabajaban como agentes del imperialismo español. Empezó a haber enemigos en todo el mundo, y que él debía guardarse y defenderse de todo el mundo. Se volvió contra su propio pueblo. Cerró el país al mundo exterior y prohibió los periodistas extranjeros. Creó la Guardia Nacional como una fuerza militar formal, y en 1970 la Milicia Revolucionaria Popular, que colaboró estrechamente con la Juventud en Marcha con Macías, que a su vez se había inspirado en el movimiento juvenil de la Falange de Franco y además en la Juventud de Hitler. La Juventud y la milicia fueron en gran parte responsables de amenazas e intimidaciones, saqueos, arrestos extrajudiciales, torturas y asesinatos. Entre los altos funcionarios fueron encarcelados y ejecutados la mayor parte de la administración anterior a la independencia, 10 de los 12 miembros de su gabinete original y 9 de la Asamblea Nacional de los 35 miembros. La tortura fue brutal y generalizada. Muchos presos murieron de hambre o decapitados, incluso con un pelotón de fusilamiento. Hubo desmembramientos y enfermedades, palizas que aplastaron cráneos de los prisioneros. En 1973, el 99% de los votantes, bajo coacción, aprobó el reemplazo de la Constitución de 1968 por una nueva que le daba a Macías el poder absoluto y que lo hizo presidente de por vida en un estado de partido único. A fines de 1974, más de 2/3 de los miembros originales de la Asamblea Nacional habían desaparecido, y la mayoría de los altos funcionarios habían sido asesinados, encarcelados o exiliados. Al final de su mandato, solo 10 de los 46 representantes de la Conferencia Constitucional en Madrid todavía estaban vivos. Consideró
que la condición de intelectual, condición de estudios, de haber hecho estudios, entonces reñía directamente con la concepción que él tenía del ecuatoguineano que debía llevar su país. La asoció a su misión a Occidente. Para evitar fugas, quemó los barcos de pesca en Bioko y minó la única carretera en Río Muni que conectaba el país con los estados vecinos. Para reemplazar a 45.000 trabajadores nigerianos que habían huido del país, Macías intentó reclutar a 60.000 del continente para trabajar en las plantaciones alrededor de Bioko. El cacao ya no había. Entonces, la mano de obra que era nigeriana había regresado. Entonces Macías recurrió a un reclutamiento forzoso de la parte continental. Son cosas que degradaron mucho la situación de Macías. Aunque Malabo era la capital, Macías trasladó su administración a Bata y luego a Mongomo. Finalmente trasladó el gobierno a su aldea, en Zangayón, desde donde dirigió el país durante los últimos 5 años. Después de ejecutar al jefe del Banco Central, retiró todo el efectivo del tesoro del gobierno a una casa de su aldea. Entre tanto, ya la administración no se podía dirigir. Los funcionarios estaban en Malabo, otros en Bata. Ya no funcionaba nada. Él estaba allá en su pueblo y los ministros hacían otras cosas, ¿no? Durante el tiempo que Macías permaneció en el cargo, casi el 90% de los servicios públicos, incluidos el correo, el transporte y la electricidad, se paralizaron. Las medicinas occidentales fueron prohibidas, causando la propagación de enfermedades. Ese gobierno, primer gobierno del país, fue incompetente. Hasta tal punto de que la gente se fugaba. Algunas de sus acciones más siniestras fueron contra la Iglesia, en un país donde más del 90% de la población era cristiana, la gran mayoría católica. Dios existe, nosotros lo sabemos. El catolicismo es obra de Franco. El catolicismo en Guinea Ecuatorial ha sido un instrumento del gobierno colonial para que el negro no pueda ver la realidad. Por eso nos engañaban. Los sacerdotes no pueden hablar ni siquiera política. En 1974 las reuniones religiosas fueron prohibidas. Pronto las iglesias y escuelas privadas fueron cerradas. Sacerdotes, monjas y misioneros fueron arrestados y obligados a hacer trabajos forzados. La hermosa catedral de Santa Isabel fue utilizada para almacenar armas entregadas por los soviéticos. En Guinea Ecuatorial no habían iglesias, no que no habían, estaban cerradas. No se puede celebrar nada en una iglesia sin autorización del gobierno. Yo mismo me casé en la casa de mi suegro, porque no teníamos permiso de entrar en la iglesia para hacer matrimonio. En mayo de 1978, Macías declaró el Estado como un Estado ateo y expulsó a 7 de los últimos 8 misioneros claretianos. Macías combinó la megalomanía con el culto a la personalidad. Se concedió a sí mismo 46 títulos oficiales que incluían "No hay otro Dios más que Macías" y "El milagro único de Guinea Ecuatorial". En 1978, el antropólogo sueco Robert af Klintberg realizó una investigación en Guinea Ecuatorial y otros países que tenían refugiados con el fin de evaluar su situación. Encontró un país en ruinas, aislado del mundo. Él era el único huésped en el único hotel de la capital. Llamó a Guinea Ecuatorial el campo de concentración de África, una industria artesanal Dachau. Klintberg estimó que 100.000 personas se exiliaron, principalmente a Gabón y a Camerún. Además, miles fueron asesinados y 45.000 trabajadores nigerianos huyeron del país. En total, la población anterior a la independencia, que era de 300.000 habitantes, se redujo a la mitad. Había persecución y había también pobreza. Había pobreza. Entonces el pueblo se quedó en una situación triste. Por eso lo llamamos triste memoria. Los años de Macías fueron unos años de desastre total.
¿no? De un régimen sanguinario sin el más mínimo respeto a la legalidad, que no existía una ley, por la voluntad de Macías era ley, y bueno, los guineanos carecían absolutamente de cualquier derecho. Guinea Ecuatorial estaba en ruinas. El sueño de la independencia se había vuelto una pesadilla. Como viceministro de las Fuerzas Armadas, Obiang Nguema sabía que la insatisfacción con el régimen era generalizada y creciente. El día 3 de agosto de 1979, de verdad, yo no pude esconder mi emoción. Cuando me dijeron que ya ha habido algo que va a cambiar esta situación. El cambio, que hemos dado el nombre de golpe de libertad, a la vista de que toda la población que esperaba un buen gobierno para satisfacer a la población, empezaron a encontrar un sistema irracional, un sistema que no respetaba a las personas. Estos extremos a los que había llegado Macías hicieron que el pueblo pues aguantase cuando pudo. Cuando empezó la desobediencia civil, que lo que hicimos es una desobediencia civil que se convirtió en una gran manifestación. Y muchos compañeros militares también secundaron a la manifestación y nos pusimos a luchar contra el régimen, para terminar con un régimen sanguinario. Cuando se producen los hechos de 79, Guinea estaba a punto de desaparecer como país. Yo soy testigo de que Camerún y Nigeria ya estaban pensando en repartirse el país. Macías no se fue en silencio. Todavía gozaba del apoyo de algunos leales, y algunos de sus soldados murieron antes de ser capturado, el 18 de agosto de 1979, cuando intentaba huir a Gabón. La situación en el país era desesperada. Casi no había comida, la economía estaba en ruinas, y decenas de miles habían huido a otros países, incluida prácticamente toda la clase educada. Las cárceles estaban llenas de prisioneros políticos, las escuelas y las iglesias cerradas. La estrategia era primeramente hacer un llamamiento a toda la población, terminar con todo aquello que era como una represión. Por ejemplo, le puedo decir, las iglesias estaban cerradas. Nosotros tuvimos que hacer un decreto para abrir las iglesias. Los que se encontraban en la prisión, mucha gente estaba en la prisión, tuvimos que hacer un decreto para liberar a todo el mundo. Estas medidas se tomaron inmediatamente y poco después decretos que otorgaban amnistía a todos los exiliados y devolvieron la propiedad privada a sus legítimos propietarios. Fue una sorpresa para mí y para mis compañeros pensar de que el poder estaba en nuestras manos, porque no teníamos la preparación para ser dirigentes. Lo primero que tuvimos que hacer es una convocatoria a todos los funcionarios, a todos los profesionales, para ver cómo podíamos establecer una administración, un régimen que trabajara a favor del pueblo. Y esas reuniones son las que empezaron a organizar lo que es la administración del gobierno del Consejo Militar Supremo. El 24 de septiembre, Macías compareció ante un tribunal militar especial en Malabo para enfrentarse a los cargos en virtud a la ley española, incluyendo asesinatos en masa, malversación de fondos y traición. El juicio fue público, y los observadores internacionales lo calificaron como justo. El 29 de septiembre, Macías y 6 de los 10 colaboradores más estrechos fueron condenados a muerte. Los fusilaron esa misma noche. El país embarcó en una década de luchas para reconstruir su economía y superar la pobreza extrema. Guinea Ecuatorial pasó de ser una de las economías más exitosas de África a ser una de las peores. El nuevo presidente inicialmente se dirigió a España.
porque a España le existe la obligación moral e internacional de ayudar a Guinea Ecuatorial en estos momentos críticos como país madre. Por consiguiente, hemos presentado al gobierno español las necesidades más urgentes en todos los campos. Yo creo que nunca podremos decir que estamos separados de España, porque tradicionalmente es nuestro sitio en Europa. El rey Juan Carlos visitó el país en diciembre de 1979 para mostrar su apoyo al nuevo gobierno. Una de las principales solicitudes del gobierno era que España apoyara la moneda local, la ecuele, anteriormente la peseta guineana, que tenía muy poco valor sin convertibilidad. Nunca hubo esta ayuda en la forma que lo pedía el presidente. Además, si quería ese respaldo, ellos iban a decidir los problemas económicos de Guinea. En 79, Guinea Ecuatorial era una ruina total. En los 80, apenas el gobierno podía pagar a sus funcionarios. Ya no lo digo, atender las más sencillas y normales obligaciones del Estado para con sus ciudadanos y mucho menos construir las infraestructuras. Llegué a Guinea en 1980. El recuerdo de aquel entonces era de una ciudad, casi una ciudad fantasma. Vacía, había poca población, había poca actividad, había poquísimos recursos. Paralelamente también se registraba la euforia de la libertad recobrada. España continuó proporcionando ayuda, principalmente a través de préstamos y asistencia técnica, a pesar de la desconfianza de ambas naciones. En 1982 el Papa Juan Pablo II visitó el país, dando un gran aliento al país en gran parte católico. Mientras tanto, el presidente Obiang solicitó ayuda por todo el mundo, y varios países, organizaciones multilaterales y organizaciones benéficas internacionales proporcionaron ayuda. En diciembre de 1983, Guinea Ecuatorial se unió a la Unión Aduanera y Económica de África Central, OUDEAC, facilitando el comercio con 5 países africanos francófonos vecinos. Y en 1999 fue miembro fundador de CEMAC, que reemplazó a OUDEAC como Grupo Económico Regional. En 1985, Guinea Ecuatorial se unió a la zona monetaria del franco centroafricano. Que no solo se compromete al Estado dentro del territorio nacional, sino que, al ser aceptada por terceros países, abre nuevos campos de posibilidades para desarrollar el Estado en estrecha colaboración con otros países. Los flujos de ayuda de los países donantes aumentaron a lo largo de la década, alcanzando aproximadamente la mitad del Producto Interior Bruto de Guinea. A pesar de esta asistencia, la economía en realidad se redujo en 4 de los 10 años entre 1981 y 91. El primer intento de democracia total en la independencia resultó un desastre. La década de los 80 fue testigo de la restauración gradual de las instituciones democráticas y el Estado de Derecho. La democracia es un proceso que hay que ir perfeccionando con el tiempo. Creo que el nivel de la democracia actual ya no es comparable con la democracia que empezamos a predicar al pueblo. Hemos hecho varias elecciones, pero cada vez vamos perfeccionando poco a poco. En 1982, el 95% de los votantes aprobaron una nueva constitución o ley fundamental. En 1982 se vota la Carta de Aconibe, y que es una constitución, a mi parecer, también una constitución bastante equilibrada. A partir del 82, la constitución tendrá muchísimas modificaciones. El 4 de julio de 1986 se adoptó una ley que pedía la creación de un partido único. Este sería el Partido Democrático de Guinea Ecuatorial, que ha permanecido en el poder desde entonces. El 19 de noviembre de 1991, un referéndum nacional aprobó una constitución revisada que permitía partidos múltiples.
El 6 de enero de 1992 se proclamó una amnistía general para todos los presos políticos y se otorgó la libertad de reunión y de protesta. A la implementación de cambios democráticos, el respeto a los derechos humanos, la lucha por instaurar un Estado de Derecho, yo creo que eso también contó con movimientos o corrientes internacionales, como puede ser el tema de la caída del muro de Berlín, ¿no? La oleada de democratización que empieza con los países del este de Europa, que se extiende por África, y Guinea Ecuatorial, por eso, pues bueno, aunque fuera de los últimos en incorporarse a ese movimiento. Durante la era de Macías, las compañías internacionales habían realizado prospecciones infructuosas de petróleo. Cuando el presidente Obiang tomó el poder, inicialmente se dirigió a España para ayudarle a encontrar petróleo. Se creó una compañía, se llamaba GEPSA, Guinea Española de Petróleos, que era Hispanoil por un lado y el gobierno de Guinea por otro lado. Y como medida, el gobierno guineano dio toda la plataforma marítima de las aguas territoriales de Guinea Ecuatorial a GEPSA para explorar petróleo. Se hicieron exploraciones del norte al sur durante los españoles durante 10 años. Los franceses también llevaron a cabo sus exploraciones y al final nos informaron de que Guinea no tenía petróleo. Yo dije que no era verdad. No querían de que Guinea pudiese, bueno, mi régimen, personalmente yo, pudiese disfrutar el petróleo para llevar a cabo el desarrollo del país. Por eso salí personalmente con asesoramiento del embajador Chester Norris, embajador americano. La persona con la que el presidente Obiang se reunió en Houston fue Joseph Walter, el jefe de la compañía de exploración Walter International. En el campo, que los españoles duraron 10 años y ellos en 6 meses ya descubrieron el petróleo. Hoy es un día histórico, un día importante para el pueblo de Guinea Ecuatorial. Digo histórico porque es la primera vez en la historia que se habla de la producción y comercialización de petróleo en Guinea Ecuatorial. De Texas y de Walter International. En 1995, Mobil Oil descubrió el campo costero de Zafiro, con reservas de 1.200 millones de barriles. En 1996, la producción de petróleo y gas despegó. Fue un gran desafío, pero lo logramos en un periodo más breve que el de los demás países, algo que nadie había hecho antes. La producción alcanzó su punto máximo alrededor de 2005 o 2007. En ese punto estaba cerca de 420.000 barriles por día. Nuestro plan es tener una producción sostenible de unos 300.000 barriles por día o algo así. Ese es nuestro objetivo. En un periodo de 2 a 3 años estaremos en situación de mantener el plan de producción que tenemos. Los ingresos de petróleo y gas aumentaron drásticamente el PIB, de 281 millones de dólares en 1995 a más de 22.000 millones en 2008. Yo creo que el impacto, a mi juicio, ha sido muy positivo. Yo no soy economista ni un planificador de desarrollo, pero lo que creo es que se ha usado tan bien el petróleo que nos ha rendido lo que nunca ha habido en otros países. Forzada a vivir en el extranjero durante el periodo colonial y la era de Macías, la oposición se convirtió cada vez más en parte de la escena política interna durante la época de Obiang. Son instituciones que, bueno, tienen como finalidad la de garantizar una amplia democracia participativa. Últimamente ha habido reformas para ampliar todavía más esa participación de la población, con la creación de una segunda cámara en el Parlamento, con la instauración de una defensoría del pueblo. La oposición es un sentimiento natural
de las personas que posiblemente no están de acuerdo con la forma que nosotros gobernamos. Por lo tanto, están en un legítimo sentimiento. Por lo tanto, nosotros siempre tratamos de extender la mano, invitar a la oposición para que ellos presenten sus ideas, a ver si con las nuestras podemos organizar una democracia, un régimen que satisfaga al pueblo de Guinea Ecuatorial. Se ha convocado un diálogo incluyendo los de la oposición de la diáspora. A mí, con raras excepciones, la oposición política en el exilio a mí no me parece seria ni me parece creíble, porque dicen que son opositores al régimen dictatorial de Guinea Ecuatorial, pero dicen que no pueden venir a hacer oposición a Guinea Ecuatorial hasta que Guinea se democratice. En octubre de 2014, el presidente Obiang firmó un decreto que otorgaba amnistía a los líderes de la oposición en el país y en el extranjero, incluidos los condenados previamente por delitos. El mes siguiente, un diálogo nacional entre el gobierno y los partidos de la oposición dio como resultado cambios en la ley que buscaba la oposición. 12 partes firmaron el acuerdo final. La Constitución nuestra afirma taxativamente que somos un Estado de Derecho en el que las libertades individuales constituyen la base del Estado, la base de la sociedad. La oposición, para que pueda trabajar y contribuir de forma positiva a un cambio político, social y económico del país, necesita que el gobierno respete su libertad de actuación. Significa sencillamente que el gobierno no persiga a la oposición. Como una pequeña nación dotada de recursos naturales, Guinea Ecuatorial también ha sido objeto de envidia y objetivo de varios intentos de tomarlo por la fuerza. Durante la época de Macías hubo una serie de intentos de golpe de Estado, incluido uno en 1973, que se creía planificado y financiado por el autor británico Frederick Forsyth, más tarde novelizado en el libro y película The Dogs of War. Más conocido fue el intento del golpe Wonga, dirigido por el mercenario británico Simon Mann en 2004. Los golpes hicieron que el gobierno fuera muy consciente de su seguridad. Sin embargo, el país ha evitado las guerras civiles que han sido demasiado comunes en el África poscolonial, y especialmente en los países ricos en recursos. A pesar de sufrir crecientes problemas con su democracia, Guinea Ecuatorial ha visto grandes desarrollos en educación, en salud, en vivienda e infraestructuras, y mejoras muy significativas en la calidad de vida en general. Antiguamente, cuando veníamos a Guinea en el 87, que había 3 coches, había 4 cosas, el cambio es brutal. Cuando veníamos de vacaciones no había nada. Estamos todos muy contentos con el cambio. Las mayores cosas que han cambiado, las infraestructuras, los hospitales, que eso era muy necesario, y las infraestructuras, cuando digo, es las casas, sobre todo que ya hay mucha gente que tiene luz, que antiguamente era misión imposible, y el agua, y eso son necesidades primarias que tenemos que tener, y eso ya lo tenemos casi todos. El desarrollo que estamos construyendo en el país se basa fundamentalmente en unos programas que hemos establecido. Primero, cuando Guinea tuvo la información de que va a producir el petróleo, lo primero que hicimos es una conferencia económica en la que participaron todos los sectores, gobierno, oposición, organismos autónomos, sociedad civil, todo el mundo, para diseñar cómo íbamos a utilizar el petróleo. Hemos desarrollado bastante la infraestructura del país. Estamos desarrollando la administración, aunque todavía tiene muchas deficiencias. A todo esto le siguió una década de rápido crecimiento.
Entonces, en el 2007, cuando nos proponemos, con el gobierno, se propone organizar la segunda Conferencia Económica Nacional, la idea es, el dinero que hemos ganado durante más de una década con la aventura petrolera, ¿cómo vamos a asegurar que el desarrollo de este pueblo sea sostenible en el tiempo? El programa de desarrollo adoptado se llamó Horizon 2020. Las escuelas aumentaron y se mejoraron. Se creó la primera universidad, la UNE. Y según la UNESCO, la tasa de alfabetización es la más alta de África. La Universidad Afroamericana de África Central se creó en Oyala para servir al país y a la región. Se han construido nuevas instalaciones médicas, incluida una instalación de salud mental. Y la vivienda social se ha expandido drásticamente. La infraestructura física se ha modernizado, con nuevos puentes, puertos, aeropuertos y una de las mejores redes de carreteras de África. La generación de electricidad aumentó en un 1400%, incluida una planta hidroeléctrica en Gilblo, y la mayor parte del país está conectada a la red. Hay varios parques nacionales con hermosa fauna y flora. Hay muchos buenos hoteles y campos de golf. No hemos llegado al paraíso, pero en cuanto a calidad de vida de las personas, en cuanto a desarrollo humano, Guinea Ecuatorial a través del Plan Horizonte 2020 ha conocido un desarrollo importante. Uno de los programas de salud más efectivos en el país ha sido una campaña para eliminar la principal causa de muerte, la malaria. El programa es financiado conjuntamente por el gobierno de Guinea Ecuatorial y varias compañías petroleras. Este programa público-privado está encaminado a hacer de Bioko un lugar sin malaria en unos pocos años, con el impacto final que se extiende mucho más allá de Guinea Ecuatorial. Ha tenido un impacto significativo en la isla de Bioko, hasta el punto de que cuando comenzó el proyecto, la prevalencia de la malaria en la isla era de alrededor del 60%, y ahora existe una prevalencia de aproximadamente el 11%. Una pieza fundamental del proyecto ha sido el desarrollo de una vacuna contra la malaria por la empresa estadounidense Sanaria. Los ensayos de la vacuna están mostrando resultados muy prometedores. El ingreso petrolero ha permitido a Guinea Ecuatorial modernizarse rápidamente y posicionarse como un centro de negocios para la región. Si me hubieran llevado en 2007 a Marte y me trajeran de vuelta hoy, diría que estoy en un país totalmente diferente. Tenemos que producir lo suficiente para alimentar nuestros mercados, pero también para exportar. Debemos enfocarnos en proporcionar servicios y en el comercio en general. El país ha hecho muchísimo esfuerzo en mejorar el sistema normativo en aras precisamente de garantizar la inversión extranjera. Un aspecto de la visión del presidente para su país se puede ver en la nueva ciudad administrativa de Oyala, que es tanto un lugar seguro para el gobierno como un lugar desde el cual Guinea Ecuatorial puede jugar un papel más importante en la región. Además del hecho de que Guinea Ecuatorial tiene una población bien educada y capacitada, hemos conseguido muchos logros en términos de infraestructura. Los niños de hoy están más interesados en las artes, en el emprendimiento y también son muy activos en la sociedad civil. Es una señal muy importante de que el desarrollo económico también está contribuyendo positivamente en nuestra juventud. Eso es importante. A medida que Guinea se ha desarrollado, ha desempeñado un papel cada vez más importante en los asuntos regionales e internacionales. Ha utilizado sus instalaciones de conferencias de última generación en Sipopo, en las afueras de Malabo, para albergar una serie de importantes conferencias internacionales, incluidas cumbres de la Unión Africana y una cumbre mundial África Árabe. Alberga el Parlamento de CEMAC, el grupo económico regional de 6 países, y ha brindado un apoyo significativo al BEAC, el banco del grupo. Además, bajo la presidencia de Obiang, el país ha hecho muchos gestos de apoyo concreto para causas africanas, incluida una donación de $30 millones para luchar contra el hambre, y la organización de la Copa Africana de Naciones de 2015 durante la crisis del ébola. Ha patrocinado premios anuales de la UNESCO en ciencias de la vida.
Así que he visto una Guinea Ecuatorial que se benefició de la asistencia humanitaria, que necesitaba la ayuda de todos para todo. A una Guinea Ecuatorial que cuando hubo inundaciones en Japón, hizo una donación. Cuando hubo un problema en Haití, hizo una donación. Cuando ocurrió la crisis del ébola, dio dinero para transferir médicos a África Occidental. ¿Qué hacer como donante y cómo ser innovador como donante? Recuerdo que fue hace 5 años que Guinea Ecuatorial estableció un fondo para la seguridad alimentaria dentro de la FAO para los países africanos. Entonces contribuyó con $30 millones y luego habló con Angola y otros países para unirse a ese fondo. Entonces, en lugar de ser un receptor, ahora está pensando como un donante. Respaldado por la Unión Africana en junio de 2017, fue elegida por 185 de los 193 Estados miembros de la ONU para ocupar un puesto no permanente en el Consejo de Seguridad. Un voto internacional de confianza para este pequeño y antaño oscuro país africano. Vamos a luchar contra los extremismos, el terrorismo, las rebeliones, el mercenariado de la gente que hacen la política de mercenarios. Creo que Guinea puede ser un ejemplo internacionalmente como un país que ama la paz, que es la idea que vamos a llevar al Consejo de Seguridad. El 12 de octubre de 2018, Guinea Ecuatorial celebrará 50 años de independencia. La transformación dramática del país ha sido más significativa para quienes la han vivido. Hay una diferencia abismal, desde el tiempo de la colonia hasta hoy. Una diferencia abismal. 100% se ha cambiado. No había carreteras, no había luz, no había agua, no había gran cosa, no había edificios, no había... Todo esto que usted lo ve hoy día, todo es nuevo. Ojalá quede en todos los ecuatoguineanos esa idea que él ya puso, ¿entiende? De que este país, si no es el ecuatoguineano, nadie más lo construirá y que avancemos todos en este camino. Yo creo que la transformación del país en esos 50 años, yo creo que es positiva, a pesar de las dificultades. Los guineanos están mal que bien asumiendo la gestión de su Estado, con muchos desaciertos, pero la cuestión es que la asumen y en esa asunción es un aprendizaje. Equatorial Guinea has a huge... Guinea Ecuatorial tiene un enorme potencial. Mi preocupación es ¿cuántas personas pueden ver este potencial? Y si realmente queremos sacar el máximo provecho de este país, tenemos que dar lo mejor. Creo que durante estos últimos 50 años hemos logrado resolver los problemas que más nos preocupaban. Por ejemplo, tener buenos hospitales, vivienda, empleo y buen nivel de vida. Yo creo que hemos rebatido los niveles de otros países de la subregión. Lo que hemos conseguido a los 50 años de independencia, ningún otro país de la subregión lo ha conseguido. Hemos trabajado mucho. Creo que el pueblo también está satisfecho. Tenemos que seguir trabajando para que el país alcance el nivel que hemos propuesto, Horizonte 2020, o reprogramar, que puede ser Horizonte 2030, para que Guinea sea auténticamente un país autosuficiente. Milagre,
Guinea.